Muy bien, el día de hoy vamos a tener principios básicos de lo que es la literatura. Para empezar, vamos a recordar cuáles son las finalidades de la literatura. A ver, durante el paso del tiempo, los años, siempre han habido hechos históricos. Sin embargo, estos hechos históricos nos ayudan a reconocer muy bien lo que somos y lo que fuimos nosotros como la humanidad. Para ello vamos a recordar un poquito más sobre Ana Frank. Recordemos que Ana Frank escribió su diario, en el cual nos pudo hacer comprender mucho la época de los nazis, el impacto que tuvo hacia los judíos y saber un poco más y comprender el día a día de ellos, ya que nosotros actualmente sabemos cómo era vivir en aquella época, los abusos que podían tener contra los seres humanos y otros. Y actualmente Ana Frank es reconocida y recordada como un legado gracias a sus experiencias. Entonces, la literatura no solamente busca ir y mostrarnos la belleza y la forma, sino también preservar la historia que nosotros tenemos como humanidad. Partiendo de este principio, vamos a nosotros ver que la literatura siempre va a ser el arte de expresar nuestros sentimientos, pensamientos y experiencias a través de palabras, ya que lo que a nosotros nos hace humanos realmente es la vulnerabilidad de poder expresar aquello que nosotros tenemos dentro de nuestros sentimientos, lo que provoque en nosotros una reacción. Y recuerda, la funcionalidad de la literatura siempre va a ser la estética, porque la forma que nosotros creemos y redactemos va a causar un impacto en uno mismo. Y luego, de segunda mano, va a ser lo social, ya que es un acto que va a tener siempre dos tipos de persona. Una que haya redactado y que dé impacto al lector. Ahora, dentro de ello, para que ustedes puedan comprender mejor, tenemos ciertos poemas. Para empezar, tenemos todos estos poemas de Luis Hernández. Te amo, raíz cuadrada menos uno, eres un amor irracional. Adelante, mortales, a llenar los corazones de sueños. Si supieras que en la poesía no hay orden ni desorden. Todo esto nos puede hacer recordar que tal vez puedes ver que son poemas muy cortos, pero todos tienen un impacto grande, ya que podemos relacionarnos y podemos sentirnos identificados con ellos. Y te das cuenta que todos están hechos en hojas de papel, muy sencillas, ya que Luis Hernández ha sido un poeta peruano muy, muy sencillo y con mucha creatividad y por estas cualidades ha sido destacado en su momento. Continuando, también vamos a recordar que nosotros en la literatura tenemos disciplinas, tanto antiguas como modernas. Ahora, ¿por qué tenemos disciplinas? Porque nosotros, al momento de crear obras, desde el principio hasta ahora en tiempos modernos, hemos tenido que lograr identificar qué es lo que hace la literatura ser ella misma. Entonces, para empezar, recuerda esto. Aristóteles creó el texto de la poética. Este texto busca brindar importancia a la literatura. Sin embargo, ¿qué sucede? Para nosotros primero enfocarnos en la época antigua, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Toda literatura va a nacer y prevalecer de lo que es la filosofía. Y ahora, ¿recuerdas los principios de la filosofía? Recuerda que la filosofía siempre busca la verdad y el porqué de las cosas. Entonces, vamos a tener aquí que ver dos partes muy importantes, dos disciplinas. La primera va a ser la poética y la segunda la retórica. Entonces, ¿qué será la mímesis y la verosimilitud? Muy bien. Partiendo de esta obra que creó Aristóteles hace mucho tiempo, tenemos la mímesis. En este caso busca que el arte tenga un sentido más realista. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la literatura se caracteriza de ficción, requiere de la realidad para poder tener esta ficción. La ficción no puede salir de la nada, tiene que salir de un hecho real. Primero nace la realidad y luego de ello se complementa la ficción. No existe una sin la otra. Y luego tenemos la verosimilitud. Quiero que recuerdes que cada vez que te digan verosímil, siempre va a significar la verdad. Recuerda, ahí ya tienes un poco de etimología. Entonces la verosimilitud busca la verdad. Como tenemos estos principios filosóficos, busca la verdad, pero dentro del arte, para poder comprender más aún la literatura y lo que puede poseer esta. Y luego tenemos la retórica. Ahora, recuerda, si tenemos disciplinas antiguas y tanto la mímesis
y la verosimilitud, por no decir la poética, pueden basarse en tipos de géneros dramáticos, líricos y épicos. La retórica va a enfocarse aún más en lo que va a ser el género dramático, ya que estudia la expresión del discurso, de cómo uno lo compone y lo habla. Porque recuerda que como estamos en antiguas, todavía nos estamos basando en los pilares de esta, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las modernas. ¿Qué sucede con las modernas? Ahora, después de pasar aquí tenemos un broche que va a ser de las antiguas a las modernas, pasamos ya al siglo XX. ¿Qué sucede en el siglo XX? En el siglo XX estamos en la búsqueda de las ciencias humanas. Entonces, para poder formalizar esto, ya no vamos a tener ni la poética ni la retórica. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos creado una infinidad de textos. Entonces, nosotros al crear esta infinidad de textos, tenemos que evaluar y ver qué es lo que hace de nuevo la literatura ser la literatura y plantear los conceptos antiguos. Ahora, ¿qué disciplinas vamos a emplear? Son tres que van de la mano. Crítica, teoría e historia, todas literarias. Ahora, cuando yo te hablo de crítica literaria, recuerda que estamos hablando de los textos y obras concretas. ¿Por qué? Porque la crítica literaria solamente puede enfocarse en buscar aquello ya escrito. Ahora, ¿qué va a criticar? Va a criticar en base a la teoría literaria. ¿Y qué sucede con esta teoría literaria? La teoría literaria nos va a hablar sobre todos los fenómenos que pueden existir dentro de las obras. Y ahí vienen los presupuestos universales. Por ejemplo, si mi obra posee figuras literarias, ahí vamos a evaluar qué tan literaria es mi obra, qué tan bien elaborada la he hecho. Lo he hecho con un verso métrico, lo he hecho con un polisidentón, una metáfora. Todo esto me evalúa la teoría literaria. ¿Y cómo voy a organizar esto? Ahí viene la historia literaria. Recuerda que nosotros, dentro de la historia literaria, vamos a nosotros tener una línea de tiempo en el cual vamos a verlo a través de espacios, vamos a también evaluarlo con generaciones. Entonces vamos a organizar de manera cronológica todos los datos disponibles. Y en estos datos que van a estar los autores, van a estar las obras. ¿Y por qué es importante esto? Porque de nuevo vamos al principio. Y recuerdan a Frank, estamos evaluándolo en este caso como un hecho tanto estético como social. Porque nosotros requerimos de ir y evaluar todas estas obras. Yo no puedo evaluar mis obras de sí porque sí. Y ahora, ¿qué pasa? Con el paso de los tiempos, cada obra ha tenido un fin social y un fin estético que se ha programado. Entonces, para yo poder de nuevo reorganizar estas disciplinas, requiero agruparlas en base de la historia, evaluar las teorías que nosotros ya conocemos actualmente, porque estas se aglomeran desde los principios hasta la actualidad, y luego que la crítica pueda evaluar qué textos y qué obras sí tienen estas características de la teoría. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, para desmenuzar la información, la historia, aquella que me va a ayudar a reconocer la literatura como un fin de organización, donde vamos a reconocer todos los autores, todas las obras, todas las generaciones. La teoría, donde nosotros tenemos las normas universales que buscan las características que tienen en común las obras literarias. Y la crítica, aquel conjunto de textos y obras que son analizados en base de estas normas. ¿Correcto? Ahora, continuando y ya para finalizar esta introducción, recuerda que tenemos textos literarios y no literarios, mejor conocidos como la connotación y denotación. Pero connotación y denotación recuerda que son parte del lenguaje. Cuando yo te digo connotación, recuerda bien, es un significado creado propio por su autor, es completamente subjetivo. Y yo te pongo el ejemplo de la palabra trilce, porque recuerda que trilce es una palabra creada por César Vallejo que nos quiere indicar el sentimiento triste y dulce de una situación. Para él, un sentimiento. Entonces es una palabra completamente subjetiva, ya que si tú te vas a un diccionario, no podrías encontrar la palabra trilce ya que no existe. Es algo creado con él para poder interpelar a sus sentimientos.
Luego también va a estar relacionado con las figuras literarias, ya que son completamente subjetivas, ya sea de manera fonética, semántica y gramaticalmente. Y lo que van a ser textos literarios son completamente ficción y puede poseer un poco de realidad. Porque la ficción requiere de la realidad para existir y no viceversa. Recuerda bien esto. Un texto literario lo podemos encontrar en obras, poemas o incluso tal vez en la manera de expresar de alguien, lo cual es muy poco usual pero puede existir. Por otro lado, los textos no literarios van a tener el lenguaje que se conoce como la denotación. Que tú digas connotación y denotación te ayuda bastante para que te puedas expresar de manera adecuada. Ahora, ¿por qué los textos no literarios son no literarios? Para empezar, van a tener una información directa y objetiva sobre algo o alguien. Y ahora, es expositiva. Cuando yo te digo expositiva, recuerda que me hablo mucho con el género. Entonces, recuerda que el género expositivo solo busca informar, no busca más allá de eso. Entonces, en eso solamente tienes que centrarte. Ahora, el texto no literario sí o sí va a tener solo realidad. Y la ficción no puede ser presente. Recuerda, la realidad no tiene nada de ficción. Pero la ficción sí puede tener algo de realidad. Espero que esto te haya servido. Hasta luego.